Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver sobre la intertextualidad en la literatura moderna. Ya. Nuestro objetivo va a ser comprender que la intertextualidad como un recurso literario que permite la conexión entre diferentes textos, reconocimiento de su presencia en la literatura moderna. Más que todo esto tiene que ver con libros que se basan en otros libros, es decir, autores que se basan en otros autores, ya sean de la antigüedad, como por ejemplo el Minotauro, por ahí Jorge Luis Borges se basaba en ese autor. Primero, ¿has leído textos que mencionen o se parezcan a otros? ¿Por qué crees que los autores hacen referencias a obras anteriores? ¿Qué relación existe entre leer y crear nuevos significados? ¿Ya? Más que todo se los conoce como están interconectados cuando escriben la misma historia a veces, parecida, ¿no? A veces cambian hasta los personajes, pero es muy parecida. Más que todo los mismos escritores de los mismos libros. Por ejemplo, también Homero, ya nos vamos antes de Cristo. Homero escribió la Odisea y la Ilíada, que son libros muy famosos, pero que son basados en la misma historia, se basaban en los mismos personajes y solo cambiaban un poco el contexto. Igual por ahí el caballo de Troya, por ahí nos hemos de acordar varios libros, pero se conectaban, se basaban en sus mismas historias, como nosotros a veces escribimos algo para guardar y después vuelvo tal vez a utilizar ese mismo escrito, no sé, para presentar un informe, tal vez tenga en Word, lo hago al informe y me pidieron otra vez otro informe y me baso en el mismo, ¿ya? Eso es en la modernidad. Entonces, eh, ¿qué es la intertextualidad? Primero es una relación entre un texto que establece con otros textos anteriores o contemporáneos, pero bueno, sobre todo no se basan en libros del pasado, ya digamos del siglo anterior, del siglo XIX, siglo XVIII. Se basan a través de citas, a veces a través de ilusiones, de referencias, a veces de frases. A veces ese autor lo enriquece su obra, genera nuevos sentidos, a veces le da un nuevo contexto. Más que todo ahora, como estamos en la época moderna de las redes sociales, hacen hasta películas, hacen varias obras de teatro sobre algunos temas que se ve. Por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes vieron la serie de Chespirito que salió, ese es algo relacionado con este, porque ese es una historia que ya pasó en el año 70, si nosotros nos acordamos cuando nació el Chavo y ahora hicieron otra serie basándose en lo mismo, solo que cambiaron un poquito el contexto, contaron a trasfondo del personaje, etcétera. Igual de libro a película se han visto que hay varios, por ejemplo, Harry Potter son libros y les han hecho películas adaptando lo que se pueda, porque otras cosas son no son posibles de realizar, pero se adaptan a eso. También, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, también hay una serie que retrata la misma historia, así que siempre se ha utilizado la intertextualidad. Entonces, nosotros este término fue propuesto por allá, por el año 1960, en la década de los 60, por Julia Cristevea, que ella planteaba que todo texto es una red de relaciones con otros, ya que en ningún autor escribe en aislamiento total. Es decir, ahorita, digamos que si yo voy a escribir un libro o usted va a escribir un libro, es imposible que no se base sobre algún personaje tal vez parecido que usted ya leyó. Tal vez dice, voy a crearme un cuento y tal vez por ahí le nombra, no sé, pero no le va a nombrar a la Caperucita Roja, pero le va a decir, hay una niña que se perdió en el bosque, ya intencionalmente ya se está refiriendo a otra historia, ya. Por eso es casi nulo en esta época moderna escribir algo original, porque la mayoría de cosas ya están escritas, se basan en las mismas historias, a veces les cambian el contexto y nada más. Ya.
Hay diferentes tipos. Primero está la explícita. Acuérdense que lo explícito e implícito. Explícita es cuando la cita se menciona directamente, es decir, está copiada textualmente de otro autor. Le copiaron con punto, con coma, con todo le copiaron. La implícita ya, en cambio, es cuando el texto alude a otro sin mencionarlo directamente, es decir, solo se basa. No dice, por ejemplo, el de la Caperucita que les decía. No dice, había una niña que vestía de rojo y se llamaba Caperucita Roja. No, ahora dice, había una niña que se llamaba Lucía y paseaba por el bosque y se perdió y llegó el lobo Carlos, pero le pone otros nombres, pero se sigue basando en la misma historia. ¿Ya? Y también queda el término de la parodia, que nació hace poco, más que todo desde el año 2000 para acá, que se ha comenzado a hacer sketch, películas sobre tal cómic, sobre libros, como les mencionaba ya unos al inicio. Y se ha hecho cuando se imita el texto para criticarlo o darle un sentido de humor. Por ejemplo, no sé si por ahí se han visto Enchufe TV, que a veces saben hacer parodias de varias películas. Por ejemplo, yo me acuerdo de Los Héroes, que si los héroes fueran de Latinoamérica, ¿ya? Un sketch de Enchufe TV. ¿Ya? Igual, lo imitan, pero les hacen con un tono humorístico o crítico, que sí lo hacen más que todo ahora para las redes sociales, ya es como contenido de ellos. Pero lo explícito e implícito todavía se utiliza en los libros populares, que todavía existen escritores, pocos, pero todavía existen. Por ejemplo, unos ejemplos, en Ulises de James Joyce se reinterpreta la Odisea de Homero, ¿ya? Es parecida, utiliza los mismos, casi los mismos personajes, solo que le cambia el contexto a un poco más actual, a la época moderna, ¿ya? Igual en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se perciben ecos de, por ejemplo, la Biblia, mitos clásicos en la historia de Gabriel García Márquez. En la poesía moderna se alude con frecuencias a obras a Shakespeare o Neruda. Por ejemplo, siempre hay una obra de teatro por ahí de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Si nosotros nos acordamos desde la escuela, tal vez escuchamos Romeo y Julieta. ¿Ya? Son personajes que han ido a lo largo de la historia, a veces cambian el contexto, le adaptan hasta la época moderna, ya no es que se envenena Shakespeare, no, ahora dicen que se apuñala y así, ponen cosas actuales, pero sigue basándose en la misma obra original de Shakespeare. De Neruda también, pero Neruda es más poemas, ¿ya? Entonces, los escritores contemporáneos, o sea, los de esta época, utilizan la intertextualidad para dialogar con la tradición literaria, reinterpretar los clásicos, situarlos en contextos nuevos y actuales, ¿ya? Es como que ahora quieren escribir de nuevo, no sé, El Mago de Oz, lo quieren escribir con nuevos personajes de ahora. Tal vez tengan que poner por ahí autos voladores, no sé, igual en diferentes libros que eran ya antiguos, por eso de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, tal vez le puedan modificar algunas cosas que se le puede adaptar a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta función va a generar primero profundidad y múltiples significados, porque todos tienen diferentes tipos de contexto, cada uno va a tener su significado. Va a enriquecer la comprensión lectora, porque todos no son lo mismo, igualmente, ya cambia los significados de algunas palabras, de algunos lugares, etcétera, de la historia que podrían darse. A veces crea puentes culturales entre épocas, autores. Tal vez mi película favorita, no sé, sea las de Indiana Jones, ¿ya? Esas películas igual son basadas en los libros donde se da esos mitos, ¿ya? Y nosotros vemos las películas, la mayoría de personas no conocen los libros, más se basan en las películas, pero la mayoría de películas son hechas a base de los libros. A veces estimula la creatividad del lector, más que todo ahora en las escrituras modernas ya no es que se enfoquen mucho en escribir, antes sí había mucha creatividad, escribían full libros, ahora pedimos a la inteligencia artificial y ya, le ponen una pasta y escribieron un libro. Por eso es muy difícil ahora generar originalidad. Ya, antes sí se creaban, hacían borradores, por eso hay varios que tienen ya me olvidé cómo se llamaba, la medalla de literatura, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay, por ejemplo, el Don Gabo,
allá el de Perú, Llosa, de Chile, Neruda, y así varios personajes que gracias a su creatividad han ganado no me acuerdo, pero digámosle que es el Oscar de la literatura, no me acuerdo cómo se llamaba el premio. Entonces el lector va a cumplir el papel activo al reconocer estas referencias, va a reconstruir los vínculos entre los textos, va a tener la lectura que la va a convertir en un proceso participativo y reflexivo. Más que todo ahora como nosotros, la mayoría de personas no les gusta leer, pues hay que aceptarlo. Ya la mayoría lo acepta y lo transforma en películas, la mayoría. Nosotros hasta las películas de acción, las películas de ciencia ficción o los de superhéroes, por ejemplo, Spider-Man, no sé, por ahí los de Marvel, todas esas historias son basadas en los cómics, que son libros igualmente que se los puede leer. Obviamente no está al 100%, pero lo tratan de imitar a lo más que se pueda, ¿eh? Por ejemplo, aquí, como les decía, el típico de Romeo y Julieta de Shakespeare, el texto moderno, por ejemplo, de West Sea Story, donde la historia de amor se traslada a Nueva York. Recordemos que Shakespeare era de allá de Inglaterra, ya le adaptan a la nueva ciudad. Ambos textos comparten el mismo conflicto amoroso, pero en contextos diferentes. O sea, es la misma historia, solo que se trasladó a Nueva York. Igual nosotros, si queremos, la podemos adaptar aquí a nuestro país. Y Romeo y Julieta ecuatoriano, ya por ahí se trasladaron a Ambato, ya ustedes ahí, los que son creativos, ya tienen que ir imaginándose cómo funciona la historia, porque la de Romeo y Julieta sí es muy famosa a lo largo de la historia, siempre se la interpreta en la mayoría de escuelas, de colegios. Entonces, la intertextualidad no se limita a la literatura, porque la podemos relacionar casi con la mayoría de cosas cuando copiamos alguna cosa. Cuando copiamos el deber el del compañero, acordémonos de la escuela, del colegio, cuando estudiábamos presencialmente, usted se ha de acordar que copiaba los deberes. Voy a cambiarle una palabrita para que no se dé cuenta el profe, y le cambiaba, y usted ya estaba haciendo eso. ¿Ya? También se encuentra en el cine, como ya les decía, hay películas que se adaptan a los libros, no los libros a las películas. La mayoría de libros se transmiten a películas. En música, también hay varias músicas que se basan en otras músicas hasta el mismo tono, por eso a veces hay hasta demandas de derechos de autor. Bueno, me acuerdo que Shakira por ahí andaba que le reclamaban por varios temas musicales porque se parecen a otras épocas que hacían, igual de varios cantantes, porque se basan igual en varias canciones. Igual las series, por ejemplo, una serie que es de un libro, por ejemplo, de ciencia ficción, Los 100 no sé si han visto, es una serie de ciencia ficción del espacio que vienen acá y así, pero son series que se basan en los libros. Y sobre todo en las redes sociales ahora que hacen sketch, como de los de Enchufe TV, como parodias que les hacen a las películas que sacan, o tal vez critican se visten de políticos, no sé, un montón de cosas que saben crear, tanto Enchufe TV como los demás canales que tienen una gran acogida en las redes sociales, donde se reinterpretan esas obras, esos personajes, más que todo ya modernos. Las obras clásicas ya se les está dejando un poquito de lado. En el siglo pasado, por ahí en la década de los 90 en los 2000 se hacía full películas en base a los libros. Por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra, que se basó en el libro de Julio Verne. Ya, si nosotros sí nos hemos visto tal vez esas películas, igual Indiana Jones, ¿ya? La importancia de esto entonces va a ser permitir comprender cómo la literatura se construye a partir del diálogo continuo entre autores, obras, contextos, demostrando que la cultura es un proceso colectivo, ¿sí? Todo está conectado en la escritura, tanto de lo que se lee y de lo que es visual, ambos se conectan. Yo puedo crear, si yo escribo un libro, pues tranquilamente lo puedo convertir tal vez en una obra de teatro, en un sketch, en un cortometraje o en una película misma. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis, por ejemplo, podemos hacer análisis con una canción, con una película, con un cuento, y podemos nosotros darnos cuenta cómo recuerdan o hacen referencia a otras obras conocidas, ¿ya?
Tal vez si yo me escucho una canción ahora de las actuales de un reggaetón y tal vez se parezca tal vez a un reggaetón del 2000, de los años 90, tiene el tono parecido, ya, igual en películas. A veces las películas actuales se basan hasta en películas anteriores. Igual libros, sí, los libros actuales sí, en su 90% ya son parafraseados de libros que ya existen. No hay tanta originalidad en esta época, por lo mismo que ya han dejado de escribir. Ahorita más se basan en la tecnología, ¿ya? Y los sketch, igual, nosotros vemos que a veces repiten. Un influencer tal vez haga algo chistoso y hay otro influencer copiándole. Solo le cambia tal vez el contexto. Ya uno hizo en un parque, el otro hizo en una cancha de fútbol, pero hacen lo mismo. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la intertextualidad es un elemento esencial en la literatura moderna. Gracias a ella, los textos dialogan entre sí, invitando al lector o al que esté observando a descubrir significados ocultos y relaciones culturales profundas. Porque nosotros viendo a veces películas, escuchando canciones, como que esto me suena, yo ya vi, saben decir, pero no es la misma película. Ah, es que es basada en otra. Por ejemplo, no sé, las de terror, por ahí, no sé, El Conjuro con otras de terror, a veces se parecen, tienen la misma temática, solo cambia por ahí el contexto, el lugar, y siguen pareciéndose, ¿ya? Igual algunas películas son así. Nosotros nos podemos dar cuenta, obviamente, si somos observadores y nos gusta, pues obviamente, si no les gusta, pues no ven, ya no podemos hacer mucho, pues. Ya, pero podemos comparar en los diferentes contextos, tanto en canciones, en músicas, podemos ver en películas, podemos ver en libros, en sketch, en cortometrajes, que a veces es repetitivo lo que hacen. A veces no hay ese grado de creatividad, de innovación ahora, ¿ya? Por ejemplo, La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges es un ejemplo de la intertextualidad con el mito del Minotauro, donde ambos se parecen, es una historia clásica, pero le da una nueva perspectiva a Jorge Luis Borges. Ese le pueden ir a consultar, yo la verdad no me he leído, ese sí no me he leído, así que lo pueden ir a consultar. El día de hoy no hay deber porque estaba revisando sus deberes y tenía que decirles que harán los deberes porque no hay, algunos no tienen deberes desde la tarea número 3 que comenzamos con las tareas ya escritas. Así que por favor hagan los deberes para que no exista problemas de acumulamiento al final y luego no tengamos notas, ¿ya? Así que por favor recuerde que los deberes de la plataforma son su evidencia para nosotros presentar, porque si no, yo que presento, porque la asistencia no es obligatorio, como ustedes saben. Los que pueden se conectan, los que no observan las clases grabadas. Nuestra evidencia son los deberes. Así que por favor, realicen los deberes, los que no han hecho. Por el día de hoy no les he subido un diversito. Vamos a descansar. Si puede usted, vaya a consultar sobre la casa de Asterión y léale, porque solo no es una historia larga, es pequeña. A los que les guste leer, pues bienvenidos sean. ¿Alguna pregunta, algo? No, Licen, todo entendido. Buenas noches. Buenas noches. Vilas harán los deberes, los que todavía no hacen. No quiero nombrarles, por favor. No, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Diga nombres, Licen. No, último chance hasta el día viernes de hacer los deberes porque están atrasados, porque yo no puedo estar calificando uno por uno desde la tarea 3, por favor, para todos. ¿Ya? Escucharán. Nice. Ya listo, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Buenas noches con Hasta todos. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, linda.